Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano. Señor Rivas, gracias por estos minutos. Enrique, un gusto platicar contigo, platicar con tu auditorio. Ya nos dio don Gabriel el pie para continuar con el tema. Dimensionamos el delito, Francisco, por favor, y por qué es punto rojo el Estado de México y la capital. A ver, primero hay que hacer un análisis de cómo se comportan los delitos en nuestro país. En México, una de las autoridades o la autoridad que recibe las denuncias son las fiscalías. Esto hace que México, comparado con el resto de países del mundo, tenga una cifra negra más alta. ¿Por qué? Porque si un ciudadano denuncia a una policía, teóricamente la policía, en caso de una evidencia de delito grave, debería dar parte a la fiscalía, pero la realidad es que no lo hace. Entonces, en México, por cada 100 delitos que ocurren, apenas si la fiscalía investiga 7. Es decir, tenemos una cifra negra del 93%. Aproximadamente en nuestro país ocurren 20,000 robos, 20,000 carpetas de investigación mensualmente por robo a lo largo del país. Si eso consideramos que es el 7%, entendemos la cantidad de robos que ocurren en nuestro país. Claro, la mayor parte de estos, casi un 80%, son robos sin violencia, es decir, pues que el robo de la cartera, el robo del celular en transporte público, etcétera, pero aún así tenemos una cantidad de robos muy significativa. En ese sentido, pues el primer factor es que si del 100% de los hechos delictivos solo se investigan 7, el número de detenciones y luego de sanciones, es decir, que un delincuente que haya cometido un delito pague por haber cometido un delito, pues es por mucho inferior. Estamos hablando que por cada 100 robos que ocurren en nuestro país, ni siquiera uno llega, o sea, menos de uno llega a ser sancionado. Eso, pues, es el principal factor que genera incentivos para la delincuencia. Es decir, la impunidad es un factor que genera incentivos para que las personas sigan delinquiendo. Empezamos a entender esto. Hay muchas policías, me decía don Gabriel, que si la privada que actúa en el hospital, que si el de la ciudad, que si... Es más, se presta para que unos se deslinden y que echen la bolita, como lo dijo él. Pero entre los mismos municipios del área conurbada de la Ciudad de México, las policías pueden diferir mucho en términos de capacitación, de profesionalización y de esa posibilidad de reaccionar ante el delito. Además, insisto, pues los delincuentes, que son probablemente los que mejor manejan la inteligencia en nuestro país, saben cuáles son las rutas más vulnerables, cuáles son los horarios más vulnerables y saben precisamente cuáles son las zonas en donde esa cercanía, porque generalmente el robo en transporte público ocurre en esos traslados entre un municipio y otro, precisamente porque se hacen vacíos de competencia. De hecho, en el Observatorio Nacional Ciudadano arrancamos un ejercicio en donde estamos donando un sistema para homologar las competencias de las policías del área conurbada de la Ciudad de México, es decir, las policías municipales del Estado de México y de la Ciudad de México, así como las policías estatales del Estado, o sea, de la Ciudad de México y del Estado de México, porque ahí es donde se dan una serie de oportunidades para los delincuentes que saben que esa dificultad en trabajar entre las colindancias municipales y estatales es un espacio de oportunidad para cometer delitos. Francisco, me imagino que es una cadena, se queda uno sin su dinerito, problemas en casa o la productividad en el trabajo. Ese estrés es invasivo. A este agreguémosle que el trabajador va preocupado porque no sabe si va a poder contar o no con los recursos con los que salió de casa, porque puede ser libremente asaltado a lo largo de
de este traslado. Tercero, tenemos que agregarle que también pues muchas de las personas son personas de una situación socioeconómica difícil, de un nivel socioeconómico medio bajo, a los cuales van con dinero contado. Y si les roban el dinero del día, pues a veces ni siquiera tienen cómo llegar a su trabajo o cómo regresarse del trabajo. Además que esto pues les quita muchísimo tiempo, porque generalmente un asalto implica también la pérdida de tiempo. En el Observatorio Nacional Ciudadano hemos hecho una serie de ejercicios de encuestas de victimización para bajar a nivel calle, para entender a nivel calle qué ocurre en nuestro país. Y uno de los aspectos que siempre es bastante consistente es que para los ciudadanos, aun cuando hay delitos más graves como puede ser el secuestro, la extorsión, las privaciones ilegales de la libertad, las desapariciones, las lesiones dolosas, el daño más probable que refieren y el daño más grave que refieren es un daño económico, porque de nuevo, para un nivel socioeconómico, privarlos de un celular, que hoy es una herramienta fundamental para todos los ciudadanos, pues es generar un grave daño. Y las personas que utilizan el transporte público en una zona para desplazarse de un municipio hacia otro, generalmente utilizan la misma ruta todos los días. Y hay personas que han sido asaltadas innumerables veces precisamente en esa misma ruta. Hay muchas personas que toman estrategias como llevar un buen celular y escondido y tener a la mano un celular de bajo valor, pero también los delincuentes conocen estas estrategias. Incluso saben que en muchas ocasiones las personas guardan el dinero en el cuerpo y no en la ropa o en la bolsa, precisamente porque saben que pueden ser sujetos a robo y por lo tanto también hay una agresión que trasciende el mero ejercicio de la violencia en el momento. Entonces, uno de los aspectos que debemos considerar es que toda persona que sufre un delito tiende a sentirse vulnerable. Es la persona que sufre un delito se siente mucho más insegura. La persona que sufre un delito y que no ve una respuesta en la autoridad tiende a desconfiar cada vez más en las autoridades y tiende a creer menos en las autoridades y que las autoridades son capaces de generar un cambio y de mejorar las condiciones de su municipio, de su estado o del país. Por lo tanto, pues son personas que cuando llegan a sus trabajos llegan de malas, llegan cansadas, llegan estresadas o llegan con auténticos traumas, es decir, síndrome de estrés postraumático ocasionado a veces por la multiplicidad de hechos que ocurren y como les digo, en muchas ocasiones la gente ya cansada puede tener respuestas agresivas en contra de los delincuentes y ahí se dan lesiones dolosas o incluso la pérdida de vida de las personas. Como usuario que fui por años, se lo digo, Francisco, en ocasiones no traer dinero también es un riesgo. Yo le puedo decir que a mí me pasó. En una ocasión tuve un asalto hace algunos años y yo tengo la mala costumbre de no traer efectivo y ese día ni siquiera cartera traía, estaba en la calle, había salido y me asaltaron y como no traía ni cartera, ni reloj, ni dinero, me dieron un navajazo.